Ahí está. Ahí vamos entrando. Bueno, dale nomás, Nico. No, decíamos no sé dónde nos habíamos quedado, pero bueno, básicamente que esta nueva modalidad que fue aprobada el 2020, nada, es una modalidad nueva, traída obviamente por el elemento social preventivo y obligatorio del año pasado, y que seguramente es una modalidad que está ganando adeptos. De hecho, hay varios estudios que se están haciendo últimamente de empresas que han consultado, estoy hablando en Argentina inclusive, se hizo en el mundo, pero en Argentina se hizo, que están consultando a los empleados si cuando se finalizó el aislamiento social preventivo obligatorio, eh, Ujú. conocido como cuarentena, si querían volver al lugar físico de trabajo o si querían seguir desempeñando el laburo desde los domicilios. Bueno, ustedes imaginarán que habrán respondido. Para mi sorpresa, no es tanto lo que nosotros hubiésemos creído. No todas las personas querían quedarse trabajando desde los hogares. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que, digo, se manejarán de distinta manera, porque en casa también, con la familia alrededor, lo que a priori puede suponerse un espacio de trabajo ideal, trabajando desde la comodidad de casa, se termina en algún punto también transformando en algo ineficiente, ¿sí? De hecho, está probado que las personas que pasan altas horas en reuniones de Zoom, por ahí como lo que vamos a hacer nosotros, terminan siendo incluso hasta menos productivos de que si van a su lugar de trabajo, de repente tienen esos cortes para descansar cada tanto, así que bueno, nada. Yo creo, al igual que Juan, que es una modalidad que se va a quedar. Habrá que esperar a que termine todo esto para ver qué tanto impacto real va a tener en los nuevos trabajos. Pero de hecho, hay un montón de nuevos laburos que están incluso a regularizarse, pero tiene que ver con, por ejemplo, yo tengo un vecino acá cerca que labura para una empresa, él es en realidad programador de seguridad o algo por el estilo, y labura para empresas en Alemania y China. ¿Sí? De hecho, su horario de trabajo es nocturno. No sé, nunca entendí por qué, porque no tiene solamente que ver con una conversión horaria, me lo explicó en algún momento, pero bueno, el momento ideal óptimo del laburo es ese. Así que eso es básicamente un teletrabajo antes de que sea teletrabajo a los fines de la ley. ¿Sí? Porque en realidad el teletrabajo de alguna manera ya existía. Lo que la pandemia de alguna manera trajo es, si se quiere, una mayor implementación, en primer lugar, y en segundo lugar, una reglamentación. ¿Sí? Un blanqueo. Bien, seguimos. Las partes fáciles. ¿Qué es el sueldo? ¿O qué es el salario? Así, en general. ¿Qué es el salario? ¿Sí? ¿Qué se constituye como salario? ¿O qué se entiende por salario? ¿Sí? Una remuneración por el Básicamente, trabajo que hace una persona. exactamente. ¿Sí? Es una remuneración por una contraprestación. ¿Sí? Que, tal como lo dice la ley de contrato de trabajo, no puede ser menor al mínimo vital y móvil. Obviamente, acá teniendo digo, salvando la distancia de lo que son los trabajos, como lo que mencionábamos recién, que son a un jornal de laburo menor, es decir, hay que contemplar la cantidad de horas, ¿sí? Pero si el trabajo mínimo, ¿sí? Se contempla de que ese sueldo, por una contraprestación de horas mínima o por un ejercicio mínimo de cumplir ciertas especificaciones, no puede ser al salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Menor al salario mínimo vital y móvil. Además de eso, dentro de la ley de contrato de trabajo se constituyen o se contemplan beneficios sociales, ¿sí? Que están de alguna manera destinados a mejorar la calidad de vida del trabajador. Esto es, por ejemplo, que obviamente es obligación por parte de la empresa, pero digo, darle las herramientas de laburo. ¿Sí? Eso no puede pasar de que una persona va a la empresa a hacer cierto laburo y se tenga que llevar sus cositas como empleado de la empresa para laburar. No, tienen que estar a disposición por la empresa. ¿Sí? Estamos hablando también de obras sociales en algunos casos, de que los convenios colectivos así lo estipulen. Eh, Obviamente, como parte del salario, estamos incluyendo el sueldo anual complementario. ¿Sí? Sueldo anual complementario, ¿saben lo que es? Sí. El aguinaldo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. El aguinaldo. El aguinaldo, exactamente, conocido como No, el vamos aguinaldo. a ver.
Exactamente, el aguinaldo, que en realidad es un sueldo adicional, ¿sí? Es un sueldo adicional que está dividido en dos partes, ¿sí? Y que se cobra en dos momentos del año, ¿sí? Junio y diciembre. Exacto. Perdón, sí, ahí está. Y después las formas de pago. Sí, perdón. No, perdón, Nico, iba a agregar algo más, que los empleados de Luz y Fuerza tenían en su momento, que creo que lo siguen teniendo hoy, lo que es la BAE, que era una bonificación extra también aparte. O sea, yendo a esta cuestión de los convenios colectivos, que aparte de tener sueldo anual complementario, algunos sindicatos o algunos gremios tienen mayores beneficios también y se agregan otro tipo de cosas, como por ejemplo el sindicato Luz y Fuerza tenía esto de la BAE, ¿no? Que era bastante beneficioso, porque tenías otro sueldo más a fin de año. Exacto. También. Exacto, bueno, eso que dijo Juan entraría dentro de esto que es beneficios sociales, ¿sí? Es decir, en este caso el convenio colectivo de trabajo no puede determinar, por ejemplo, sacar el aguinaldo y poner 2 BAE, no sé, por ponerlo de alguna manera. Digo, el sueldo anual complementario es obligación y después los adicionales que se estipulen por convenios colectivos entran dentro de esta categoría que puede entenderse como beneficio social, ¿sí? Que en este caso tienen los trabajadores de Luz y Fuerza, no el resto de por ahí de los mortales, o depende de cada convenio colectivo de trabajo. Y bueno, después la forma de pago. ¿Cuáles son las formas de pago de esta remuneración? Si es que las hay y si es que las conocen. O sea, ¿cómo me pagan? ¿Sobre el aguinaldo o sobre lo...? No, sobre el salario, ¿Con qué me pagan? O con todo, ¿no? Porque también se da con el obviamente que la más conocida, ¿sí? Es el dinero, ¿sí? Obviamente el dinero es lo más conocido como salario, pero también cuentan como salario lo que son especies, lo que son habitación, lo que son alimentos, lo que son, por ejemplo, viáticos, lo que son propinas, ¿sí? ¿Y por qué incluyo todo eso? Bueno, porque si ustedes recuerdan, ¿sí? Uno de los principios básicos que están al principio de esta ley, que es lo que tiene que ver con usos y costumbres, ¿sí? Y lo traigo a propósito por lo siguiente. Si yo comúnmente, por un trabajo que hago, recibo una comisión, ¿qué sucede? Es decir, la comisión no está dentro, generalmente está como en esa... No se aporta, si se quiere, a los aportes jubilatorios, no entran dentro de los aportes remunerativos, ¿sí? Las propinas tampoco. Pero ¿qué sucede con estos modos de pagarme al momento de, por ejemplo, un despido? ¿Sí? ¿Se incluyen o no se incluyen dentro de las indemnizaciones? ¿Qué piensan ustedes o qué experiencia tienen al respecto? Porque por ahí les sucedió. Yo me parece que no. No, para mí también. Porque vos contás incentivos, viste que te dan incentivos por llegar a una meta, y bueno, eso no entra ni en aguinaldo ni en creo que en un despido tampoco. Bueno, si no mira, tiene que figurar dentro del sobre como un artículo más. Bueno, las propinas generalmente no figuran en ningún lado, ¿no? Porque las propinas estamos hablando de una persona que recibe, o los viáticos, ¿sí? Salvo que los viáticos sean algo que sean efectivamente gastados, pero en algunos casos se pagan con viáticos también, ¿sí? Digo, no la totalidad, estamos hablando de que la remuneración en primer lugar se paga con efectivo. Y que además de eso hay otros incentivos que son como adicionales al salario. Pero la respuesta es que todo aquello que sea contemplado al trabajador de forma periódica, esto sea en papel, digo, que lo pueda comprobar en papel o no, todo lo que sea periódico, que sea parte de los usos y costumbres, van a ser contemplados dentro de las indemnizaciones, ¿sí? Y si lo buscan, está lleno de jurisprudencia al respecto. Un montón. Personas que podían probar que recibían comisiones o propinas o viáticos por determinadas tareas, después se realizaba un cálculo sobre eso, ¿sí? Y además del salario, que el salario era lo en blanco por el recibo de sueldo, además de eso recibían un plus adicional por todas las cuestiones extras, si se quiere, ¿sí? Pero como la ley de contrato de trabajo estipula como forma de pago, ¿sí?
en los artículos, por ejemplo, el 106, que es viático, 108, que son comisiones, todas estas cuestiones, incluso las utilidades por parte de las empresas, artículo 113, propinas, como todo esto está contemplado dentro de la ley, ¿sí? También está contemplado dentro de las indemnizaciones en caso de despido, ¿sí? Es importante saberlo porque me da la sensación de que no es algo que los trabajadores de repente conozcan, y sí me consta por conocido de que el tema comisiones, por ejemplo, es algo a las que las empresas apuestan como formas de incentivo. Pero que también son cuestiones que en realidad a veces, en algunos casos, tienden a enmascarar, ¿sí?, lo que es el salario real. Para no poner un salario en blanco y que eso después implique un aporte jubilatorio más grande, cargas sociales más grandes, muchas empresas ponen en el contrato un salario, por ejemplo, mínimo vital y móvil, y el resto de las cosas lo ponen por comisión, apostando, entre comillas, de alguna manera, que el trabajador, entre una situación de despido, no las reclame. La realidad es que sí las puede reclamar, ¿sí? Sí las puede reclamar. Bien. Llegado al título 5, está medio a propósito, pero digo, las vacaciones y otras licencias. ¿Sí? Bueno, una de las... ¿Cómo? El más lindo de todo eso. Es lo más lindo de todo, sí, sí. Sí, de hecho, uno de los principios básicos de la ley de contrato de trabajo es que cuando estoy de vacaciones. Digo, con lo que eso implica, ¿sí? De hecho, nosotros, por ejemplo, como docentes, tenemos la licencia anual ordinaria, y sin embargo los directivos tenemos que estar en una especie, hay un artículo dentro del Estatuto Docente que te pone a disponibilidad o a disposición de cosas que puedan suceder. Entonces nunca estás verdaderamente de vacaciones. No digo que siempre sucedan cosas en verano, pero a veces sí, y tenés que estar respondiendo cosas por ahí desde la comodidad, no sé, de San Carlos de Bariloche, por ejemplo. Ese tipo de cosas pasan. Pero bueno, uno de los principios generales es, las vacaciones son vacaciones, ¿sí? Dentro de este título, que es el capítulo 1, tenemos la licencia ordinaria, ¿sí? ¿Cuáles son las licencias ordinarias? Básicamente el descanso anual al que tiene derecho todo trabajador por haber cumplido durante un año calendario determinado periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, a los requisitos, el tiempo de trabajo mínimo y situación en caso de no cumplimentar el mínimo de días hábiles trabajados, ¿sí? Y también en qué momentos del año se concede, porque también es importante, porque hay situaciones en las cuales hay que coordinar con el empleador, porque, por ejemplo, digo, no sé, es una pequeña empresa que tiene 5 trabajadores y todos eligen irse en verano, esa empresa durante enero no va a poder facturar, por ende, se le va a complicar al empleador pagarle a sus empleados. Entonces, en esas situaciones, el empleador sí puede, de alguna manera, normar o estipular cuál va a ser el momento del año en que te lo tomes, aunque nunca puede ser el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tenés 3 trabajadores que se lo toman en enero y los otros 2 se lo toman en febrero, al próximo año no puedo volver a hacer lo mismo con los trabajadores. Es decir, tengo que garantizar que los trabajadores que cumplieron en febrero se la tomen en enero también, porque de repente a ellos les conviene tomársela en enero, lo disfrutan más, qué sé yo. Es temporada alta, se pueden viajar, etcétera, etcétera. La licencia ordinaria está dispuesta en el artículo 150, ¿sí? Y como requisito mínimo, ¿qué dice? Haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo, ¿sí? A este efecto se computarán como hábiles los días feriados en el que el trabajador debiera normalmente prestar servicios, ¿sí? Periodo de descanso anual, que en proporción, digo, si te falta tiempo para cumplir con esto que es estipulado como requisito, ¿sí? Lo que se va a contemplar como periodo de descanso anual es la proporción de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, básicamente, sí. Derecho a la licencia anual ordinaria, perdón, me mezclo con el estatuto mío, pero a la licencia ordinaria, pero obviamente cumpliendo ciertos requisitos, y en el caso de que no se cumplan esos requisitos, tienen que ser proporcionales a los días trabajados. Después tenemos, obviamente, un régimen de licencias especiales. Lo importante, en primer lugar, es que ese régimen de licencias especiales son pagas, ¿sí? No es que son
no pagas, no es que el trabajador no las cobra, ¿sí? El trabajador tiene derecho al cobro por esas licencias, por nacimiento, por matrimonio, por fallecimiento del cónyuge o algún pariente de tipo cercano, fallecimiento de hermano, ¿sí? O algo de lo que hablamos recién que tiene que ver con la garantía de poder estudiar fuera, ¿sí?, de la empresa, que son para rendir exámenes en enseñanza media o universitaria, enseñanzas oficiales o autorizados por organismo provincial o nacional competente, ¿sí? Es decir, todos estos corresponden al régimen de licencias especiales. Obviamente que hay convenios colectivos que todavía tienen más licencias, ¿sí? Por eso estoy estipulando las básicas que aparecen en la licencia de contrato de trabajo. Después cada empleador, por el convenio, estipula seguramente algunas más. Eso, obviamente, hay que averiguarlo específicamente con el empleador en cuestión, ¿no? Y después algunas preguntas que tienen que ver con modos federales. Vamos a suponer que no me quiero ir de vacaciones. No tengo ganas, este año la verdad que prefiero hacer unos mangos más. ¿Me pueden sustituir las vacaciones por dinero? Sí, ¿o no? Sí. En algunos casos, algunas empresas no lo hacen, pero otras sí. Por ley supuestamente no te pueden pagar las vacaciones. Es obligatorio que te las tomes. Exactamente. No se puede cambiar licencia por plata. Vamos a diferenciar la primera pregunta con la segunda, ¿sí? No puedo cambiar mi licencia por plata. No sé, obviamente, lo que sucede por debajo de la mesa o los acuerdos, si se quiere, turbios, por llamarlo de alguna manera. Pero lo que dijo Martín, ¿no? Lo que le dijo, me parece. Sí, lo que dijo Martín es correcto. No puedo renunciar, ¿sí? Principio de renunciabilidad. No puedo renunciar a mi derecho a las vacaciones, aunque eso me implique un beneficio. No se puede, ¿sí? Ahora, en los casos, por ejemplo, de vacaciones por temporada, sí sucede, o por ahí, no digo no con respecto a la plata, pero estos trabajos que son por temporada, sí también tienen derecho a vacaciones y eso está estipulado en la ley. Ahora, por ahí es un poco diferente la última situación. ¿Se pueden acumular días de vacaciones de diferentes periodos? Es decir, tengo este año calendario, ¿sí? Cumplí todo el año calendario como corresponde, sin haber faltado y demás, tengo derecho a los 15 días de vacaciones. Pero no me los quiero tomar todos y los quiero sumar a las vacaciones del próximo año. ¿Puedo hacerlo? Sí. Depende de qué empresa. Sí, creo que sí. Hay gente que tiene en Serenísima 150 días y no se lo toma. Yo he llegado a juntar 198 días. Dámelo a mí. Lo peor es que no te lo puedes tomar todo junto después. Claro. Con el último convenio me obligaron a tomármelas todas. Ahora no podemos juntar más de un año para el otro. Antes que se termine el año, tenemos que tener los días tomados. Sí, exactamente. Bueno, eso que estamos hablando de la acumulación está en el artículo 164, ¿sí? Como parte. Sí podés juntar periodos de vacaciones, podés hacerlo, podés acumular, ¿sí? No lo podés acumular en principio, por lo menos de lo que yo tengo entendido, salvo convenio colectivo que estipula lo contrario, no lo podés hacer en la totalidad de los días de vacaciones de un año, es decir, te tenés que tomar sí o sí una parte, ¿sí? Y podés ir acumulando. Obviamente esto tiene que ser, está ya ahí estipulado en este artículo, lo tenés que hacer bajo el acuerdo con el empleador, ¿sí? No es una decisión que pueda ser tomada unilateralmente. No puedo decir, no, me la voy a tomar, listo, no. Tiene que ser tomado en acuerdo con el empleador. Y pero sí puede ser. Por ejemplo, si el empleador te dice, te doy 15 días y no te puedo dar más, los otros 15 días te lo tomas más adelante. Y vos decís, no, yo quiero los 30. Y te dicen que no. Son las cosas que pasan en los mundillos empresa-trabajador. Yo me imagino, estoy hablando por ahí sin saberlo, no conozco específicamente el tipo de situaciones, yo creo que ahí, ahí hay obviamente una especie de, si se quiere, choque de intereses, por llamarlo de alguna manera, porque me imagino que el empleador también tiene que justificar por qué no. Digamos, claro. Por un lado, vos tenés que justificar por qué sí, te querés tomar, o por qué querés renunciar a una parte de las vacaciones para complementarlas
o acumularlas con el periodo siguiente, y el trabajador va a tener que justificar en todo caso por qué no te las puede otorgar. Porque, digo, no tiene demasiado sentido decir, no tengo ganas que no te las tomes. No es un justificativo. Ahora, si eso responde a una justificación por funcionamiento de la empresa, porque tu puesto es necesario, porque llegado el caso es difícil encontrar a otra persona que pueda cubrirte o pueda cubrir ese puesto durante tanto tiempo, seguramente el empleador va a poder tomar la determinación de poder darte hasta donde puede darte, ¿sí? Pero me da la sensación de que... Entonces se puede. Claro, puede decir sí, pero son esas cosas que en todo caso me parece que tienen que ir justificados por ambas partes, ¿no? Como todo acuerdo de contrato. Y depende también, por ejemplo, en Mastellones de los sectores. Un ejemplo, Manteca te dan obligación de tomarte una semana por lo menos en invierno. Claro. Sí o sí, para no acumular tanto. Y después lo demás, las vacaciones van a sorteo y empieza a partir de noviembre hasta mayo. Claro, bueno, exactamente, porque ahí también empiezan a regir, me por el tema de las temporadas, por ahí en invierno más alto lo que es manteca, dulce de leche, en verano lo que es leche en polvo, y la gente depende también del grupo de gente que vos tengas en cada sector, si no, no llegan a salir todos en verano. Exacto, bueno, al menos por ese motivo. Exactamente, sí. Después tenés los arreglos individuales. Por ejemplo, yo soy zampista, somos 3. El otro quiere tomarse 21 días. Bueno, yo una semana hago 12 horas para que el otro pueda salir una semana más, junto con el otro. Y después esas horas las compensamos. Vamos saliendo cualquier día de la semana. Una vez que ya volvimos todos, te dejan compensar esas horas juntadas, porque no te las pagan. Y viste que hay muchas empresas que también aprovechan la temporada, digamos, cuando viene la fiesta, salen a la fiesta todo el mundo porque saben que son menos días de trabajo, todo, y le dan las vacaciones a mucha gente. Claro. Cierran esos 15 días, ¿viste? Sí, y muchas veces tiene que ver con los convenios colectivos también, de lo que hayan hablado, claro, sí, por el sector. Y cada demás. sindicato tiene su... Sí. Claro, tiene sus cuestiones. Obviamente, llegado a ciertos casos de conflicto, y sí, ahí intervienen los sindicatos, y bueno, nada, se va a ir arreglando en función de eso. Pero sí, mucho tiene que ver con los convenios colectivos de cada sector, en realidad. Sí, sobre todo lo que decía Silvio, que tiene que ver con que vos dentro de una empresa grande, por ahí como Mastellones, tenés muchos sectores, ¿sí? Estos sectores no trabajan independientemente, digo, cumplen funciones independientemente, pero son parte de una maquinaria grande de laburo en la cual vos no podés prescindir como empresa de ese sector sin que eso te afecte al otro sector. Por lo tanto, tenés que coordinar un volumen de empleados donde cada uno de esos empleados tiene intereses particulares respecto a cómo hacer uso de esas vacaciones, a dónde quiere irse, porque también tiene derecho la persona a descansar y poder planificar unas vacaciones como se las merece en el lugar que pueda irse y que tenga ganas de irse. Entonces, digo, esto que decía Silvio de, por un lado, el sector, el volumen de gente y cómo eso se relaciona con el resto de los otros sectores para que eso no te perjudique, para decir, para que vos de alguna manera puedas garantizar el derecho de la persona a tomarse las vacaciones por ahí en el momento que quiere tomársela o acumular o no, y por el otro lado que eso no te afecte a tus funcionamientos generales de la empresa, ¿no? Bien, y llegamos obviamente, nada, esto medio cortito, pero que tiene que ver con los feriados nacionales y los días no laborables, ¿sí? Hay feriados nacionales que obviamente las empresas rige ahí el principio de la norma del descanso dominical, que es decir, hay un periodo en el cual no se puede trabajar. Obviamente ahí entran también en juego los convenios colectivos de trabajo, hay personal que es esencial para el funcionamiento, ya no digo, durante la pandemia, digo, durante un país, es decir, transporte, por ejemplo, a feriados nacionales labura, ¿sí? Ahora, esa persona, además de esto que dice acá, un plus en el salario por el día trabajado durante feriado, ¿sí? Además de eso, hay que darle un día de descanso compensatorio, es decir, por ahí no se toma el feriado nacional el día que se lo debería tomar, se lo toma inmediatamente al día siguiente, ¿sí? O sea, eso tiene que ser contemplado. Y a diferencia de los feriados nacionales, tenemos los días no laborables, ¿sí? Que ahí en realidad la determinación o no de laburar va por el empleador,
¿sí? Va por el empleador. ¿Sí? Hay casos de días no laborales, que yo, para las personas judías, por llamarlo de alguna manera, y puede pasar que no sea una empresa judía y que el trabajador quiera determinar que ese trabajador que profesa la religión judía no lo labure. Ahora, es decisión del empleador, ¿sí? En primer lugar, y en segundo lugar, no hay un salario plus, es decir, el salario es simple ese día, ¿está? Digo, es bastante simple, seguramente pasa mucho en comercio, ¿sí? Pasa mucho en comercio que cae días de feriado y los días de feriado para determinada época del año, 24, 25 de diciembre, laburan un montón, entonces a esa persona se le paga un plus adicional, ¿sí? Por ejemplo. O los transportistas, personas de seguridad, personas que están imposibilitadas de hacer uso de ese feriado nacional, le tengo que garantizar el plus en el salario y además de eso el descanso compensatorio. Me encontré en la otra charla con un montón de irregularidades al respecto. Me dijeron de todo, a mí nunca me pagaban el plus, nunca me daban el descanso. Sí. Sí. Lo que nosotros en Mastellones te pagan el día, si es feriado o domingo, que por ahí te toca laburar por alguna fiesta o lo que sea, te lo pagan al 150%. Y Bien. si es un domingo, tenés el 150% más un 50% más por diferencias de sábado y domingo que se paga. Que Bien. corre a partir del sábado a la 1 de la tarde hasta el domingo a las 0 horas. No, Sí. esa empresa Pero no te espectacular. dan, en caso que vos quieras compensar, te lo compensan con un día común, no te dan más días. Que es lo que siempre luché. Si me lo paga el 150, ¿por qué me das un día? Si me tenés que dar 2 días. ¿El compensatorio? Y sí, No. pero está firmado así la ley del contrato. Te dan un día común. Si vos trabajaste un feriado o un domingo y te lo querés tomar, te lo tomaba un día común, cualquier día de la semana. Claro. Claro. Pero si no, tenés la opción de que te lo pagan al 150. Sí. Sí. Bueno, yo en la otra charla me encontré con situaciones no tan favorables, digo, 150 o 200%, de hablando de la charla que nada, absolutamente nada, venía a laburar y listo. Claro, Y sí. sí, muchas veces nos encontramos con esta situación de que los empleados a veces aprovechan, ¿no?, estas situaciones para, de alguna manera, qué sé yo, aprovecharse, si se quiere, de la fragilidad de la situación de los trabajadores, no de los trabajadores, sino de la situación en la que están ciertos trabajadores, diciéndole, digo, mucho comercio labura con gente informal, le paga por ahí el plus, pero están totalmente negros y a la primera de cambio, si se pone medio quisquilloso, lamentablemente le echan una patada. Sí, Pero es cierto, sí, es cierto. Bien. Llegamos, creo que no hay mujeres, no sé si en el curso, no recuerdo, Juan, si tenía público femenino. Y hay una, Nerina, que bueno, hoy no asistió, pero sí, la única que nos quedó en el curso. Bueno, este es el título 7 y de los capítulos 172 a 176 están íntegramente vinculados al trabajo de la mujer, ¿sí? Ahí hay un enlace que después está bueno porque hay información adicional si quieren verla, eso para después, pero básicamente, resumo bastante, pero artículo 172 es la prohibición del trato discriminatorio a la mujer, un poco en este punto siento que es aclarar lo obvio, porque ya en realidad hay un artículo previo que tiene que ver con la igualdad de trato y que tiene que ver con la no discriminación. En este caso, además, se vuelve a reforzar con un artículo específico dentro de un sector de la ley que habla específicamente de las mujeres, que habla de la prohibición del trato discriminatorio por ser mujer, ¿sí? No la puedo discriminar por ser mujer. Artículo 176, que tiene que ver con tareas penosas, peligrosas o insalubres, es decir, queda terminantemente prohibida que yo ponga a una mujer a desarrollar una tarea insalubre. Por ahí no lo hablamos, pero ¿qué es una tarea insalubre? ¿Se imaginan? ¿Creen o lo tienen más o menos? Trabajo forzado, o que esté trabajando dentro de una cámara de frío. Por ejemplo, allá en Mastellones. Allá las mujeres que trabajan en el laboratorio, todas. Así para Bien. trabajos
comunes, no todos hombres. Bien. Yo ahí eso está bueno porque me da un tema para charlar. Ustedes saben que estamos en una nueva ola, no lo digo con malas intenciones, sino todo lo contrario, no me quiero meter en la parte política, pero sí para discutir lo que tiene que ver con las nuevas olas de feminismo y de que sí hay, como recién decía Silvio, que en empresas todavía no se incluyen, ¿sí?, mujeres en ciertos sectores de laburo. Ahora, lo Que que tendría decía que Silvio, estar, vayan a estar trabajando tranquilamente. exactamente, por eso quería hacer una distinción con respecto a lo que es el trabajo en Perdón, salud. yo no, Sí, perdón, una acotación. Yo no creo que haya trabajos que haga un hombre que una mujer no puede hacer, porque eso sería discriminar también a la mujer si un trabajo, yo no sé, en una fundición, ponele, porque una mujer no puede trabajar en una fundición de hierro que se puede llegar a tratar de un trabajo insalubre y peligroso. No entiendo por qué no puede. no, en realidad tiene que ver con, esto es a título mío, voy a decir, en realidad tiene que ver con mejor dicho, poner en claro algo de lo que ya está claro. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, los trabajos insalubres están penados por ley. Los trabajos insalubres. Y los trabajos insalubres son los trabajos que ponen en riesgo mi condición de vida. ¿Sí? No de vida, no me refiero a muerte únicamente. ¿Sí? Si yo me pongo a efectuar un trabajo que la normativa de seguridad e higiene, por ejemplo, no salvaguarda mi principio físico de integridad física, ¿qué quiero decir? Me ponen a laburar en un sector textil con los telares industriales sin sin los protectores auditivos necesarios, ¿sí? Eso es un trabajo insalubre. ¿Está? Ahora Eso sí. eso es un trabajo insalubre. ¿Por qué? Pero en Porque ese caso para los dos, para el hombre y la mujer. exactamente, por eso Claro. digo que es de reiterar lo que en realidad ya está estipulado. Es una forma de poder, si se quiere, aclarar sobre lo aclarado. Pero en realidad eso corre tanto para el hombre como para la mujer. Y ahora, ¿qué dice la ley al respecto? Si la Convención Colectiva de Trabajo opera en favor de subsanar la situación de insalubridad en este caso, esa mujer puede hacer esa tarea. Volvamos al caso del sector textil. Si yo estoy con una persona, un operario de un telar industrial, le hacen un ruido tremendo, no puede estar mal. Yo trabajo ahí. Bueno, Pino, vos lo sabés, yo visité hace un par de semanas la planta de Villa Flandre, no te vuelves loco, no puedes laburar. Si entras a esos sectores sin algo en el protector auditivo, no solamente te vuelves loco, sino que perdés la audición. Sí, de hecho, yo uso audífono ahora. Claro, bueno. Ah, usás audífono ahora. Sí, yo hace 33 años que trabajo de eso y bueno, te comen los oídos. Si no, por más que use protección igual, ¿eh? Llega un momento que la Igual. misma la vibración te rompe los oídos. Es terrible. Yo Bueno, uso audífonos. lo que decía Silvio respecto a esto de las cámaras de frío, en realidad las mujeres sí pueden laburar en esos sectores. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Ahora, lo que yo tengo que garantizar como empleador, además de contratarla en primer lugar y formarlas, ¿sí?, como cualquier persona, hombre, mujer o la clase de género que hoy por hoy se contempla, que son un montón, tengo que garantizar las condiciones mínimas de salud, de seguridad e higiene para que esa persona no sufra o no esté expuesta a un ambiente de insalubridad. ¿Está? Entonces, digo, es aclarar lo que en realidad está aclarado y que me parece que por ahí no está mal. Entiendo por las reuniones que he tenido con alguna empresa y que todavía sigue siendo varios sectores de varias empresas todavía están como medio reticentes, por llamarlo de alguna manera. La realidad como que no te encontrás. Yo creo que por ahí mitad es eso, mitad por ahí todavía no hay una selección clara de que las mujeres hacen esos sectores. Nosotros, por ejemplo, como institución formadora, nos hemos encontrado con el correr de los años de que cada vez más las mujeres van optando por los cursos que típicamente se entienden como masculinos, por llamarlo de alguna manera. De hecho, nos costó horrores como institución por ahí, hasta nosotros mismos. Digo, venían las mujeres, te voy hablando hace muchos años atrás, lo aclaro porque esto está siendo grabado, venían hace muchos años mujeres y nos preguntaban por los cursos, y las personas que estaban en la institución les respondían por cursos, ahora, nuevamente, típicamente femeninos. De cocina. Claro, y en realidad los cursos no tienen género. Claro, Los cursos no tienen género, la formación profesional no tiene género. Los cursos, creo que era Martín, decía, cualquier
trabajo lo puede desarrollar cualquier persona si se garantizan las condiciones necesarias para poder desarrollarlo. ¿Sí? Exacto. El otro día, no sé si alguien acá que está en... ¿dónde fue? No, digo bien, en el Parque Industrial de Villa Flandre. Vi una chica manejando el Zampi. Digo, ¿por qué no? ¿Qué la imposibilidad En obra, de... ¿Cómo? perdón, en obra, ejemplos, soldadoras, Exacto. instrumentistas, Mejor que de obra, ¿no? Conexionistas. espectacular. Exacto. Hemos De tenido hecho, alumnas, sí, perdón, no, que hemos tenido alumnas que trabajan en obra, pocas, Sí, pocas, sí. pero bueno, hay, y por suerte, eso, hay una tendencia que cada vez sean más también en estos Sí, oficios no, que ahora sí, terminan. pintor, están trabajando de pintora también, sí. Sí, 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 sí. De hecho, hace poquito, le digo esto simplemente como una pequeña apostilla, pero hace muy poquito compramos una maquinaria que tiene que ver con una soldadora de entrenamiento de tipo industrial. Es una soldadora que desarrollaron los españoles, ¿sí? Y que la desarrollaron y que lograron, digamos, descubrieron gracias a ese equipamiento un montón de cosas. Por ejemplo, que la curva de aprendizaje en el entrenamiento en soldadores con esa maquinaria se reduce al 50%. Los riesgos de quemaduras, accidentes y demás se reducen al 100%. ¿Sí? En el entrenamiento, quiero decir, en el entrenamiento, no en la fábrica. Precisamente porque no comprende riesgos al inicio y vos no pasás de la máquina esa de entrenamiento a una soldadora real hasta que terminás el entrenamiento previo. Y una de las cosas que descubren casi como accidente es que se incrementaron la participación de mujeres en la formación profesional en las áreas de soldadura, y en segundo lugar, disculpen por ahí si les duele en el orgullo, las mujeres bien formadas, sí, sueldan mejor. ¿Y Sí, se sí. imaginan por qué? Porque se pinta la uña, qué sé yo. Viste que se cuidan mucho. No, tiene que ver con una cuestión bueno, digo, en lo que es la anatomía, gracilidad, ¿sí? Ah, mirá. Manejan mucho mejor la mano, los movimientos finos son mucho mejores, Claro, más por eso lentos decía, claro. que en un hombre. De hecho, Claro, son más durante la delicados. Segunda Guerra Mundial hay un montón de documentales. En la Segunda Guerra Mundial siempre quedó en evidencia. Los que iban a la guerra obviamente eran principalmente los hombres, claro está, pero la pregunta es quién fabrica las armas si los hombres están en la guerra. Claro. Claro. En Estados Unidos se desarrollaban plantas industriales de fabricación armamentística operadas enteramente por mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, además de porque los hombres estaban en la guerra, por supuesto estoy diciendo lo obvio, en segundo lugar, porque las mujeres tenían mucha más facilidad para desarrollar la parte fina, las tareas finas en el armado de ciertas cosas que después iban a ser utilizadas. No era solamente porque estaban ahí, sino que eran mucho mejores. Pero bueno, nada, es simplemente un comentario al respecto, pero digo que tiene que ver con eso. La prohibición de trabajar, digo, el principio de la conservación del empleo, ¿sí? Para la mujer ante una situación de determinadas características o que la empresa pueda determinar, qué sé yo, en favor, siempre se van a pronunciar en favor de la mujer para que conserve el empleo, si hay grises, ¿no? Lo que decíamos. En relación a esto, una Nico, de las perdón, cosas... queda menos de un minuto. Si querés, cortamos, así no te deja hablando solo y volvemos en un ratito al toque. Dale, ya ¿Sí? estamos muy cerca, dale. Bueno, dale. La última entonces. ¿Cortamos?